frío calaba los huesos como 1000 agujas invisibles. Marta Castillo yacía bajo un puente del circuito interior, acurrucada en posición fetal, envuelta en una cobija raída que había rescatado de la basura y que apestaba a orina y humedad. Diciembre en la Ciudad de México no conocía la piedad de esa noche. La temperatura había descendido drásticamente por un frente frío, y el viento helado se colaba por cada grieta entre los pilares de concreto gris. Sobre su cabeza retumbaban los autos, cientos de personas apresurándose hacia sus casas cálidas, hacia sus familias, hacia los preparativos de las posadas navideñas. Nadie sabía que, unos metros bajo sus pies, moría una joven mujer que apenas un año atrás interpretaba a Vivaldi en el Palacio de Bellas Artes, luciendo un elegante vestido negro y las perlas de su abuela. Ahora, esas perlas habían sido malbaratadas hace mucho por un plato de sopa. Ahora, Marta llevaba puestas 3 capas de suéteres rotos encontrados en contenedores de ropa, unos pantalones sucios y botas desgastadas sin suela. Su largo cabello castaño, antes brillante y cuidado, ahora colgaba en mechones grasientos alrededor de un rostro demacrado. Las mejillas se le habían hundido, los ojos habían perdido su brillo. Eran solo 2 agujeros oscuros, llenos de desesperación. En la mano derecha brillaba aún su argolla de matrimonio, imposible de quitar porque el dedo estaba hinchado por el frío y la infección. Ese anillo era como un lazo apretándose alrededor de su garganta, recordándole la maldición que atrajo sobre sí misma al decir «sí, acepto» a Cristóbal Navarro. Temblaba sin cesar. La neumonía, que había comenzado una semana atrás como una tos inocente, ahora devoraba su pecho con llamas. Cada respiración era una batalla. La garganta le ardía y en sus pulmones se escuchaba un crujido, como si alguien arrugara papel mojado. La fiebre provocaba que la frontera entre la realidad y el sueño dejara de existir. Veía a sus hijos, Santiago, Miguel y Sofía, extendiendo sus manitas hacia ella, llorando, llamando «mamá, mamá». Sus rostros eran borrosos, difusos, porque solo los había visto durante 3 días después del parto, antes de que Cristóbal se los llevara. Solo 3 días, y habían pasado 5 meses. 5 meses de infierno. Recordó aquella mañana en el hospital privado de Santa Fe. Despertó en una habitación posparto vacía, aturdida por los sedantes que, como comprendería más tarde, Cristóbal le había estado administrando durante las últimas semanas del embarazo, escondiéndolos en sus vitaminas prenatales. Las cunas de los recién nacidos estaban vacías. No había enfermeras. En la mesita de noche reposaba un sobre blanco con el logotipo de un despacho jurídico. Al abrirlo con manos temblorosas, sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. La carta era breve, redactada en un lenguaje legal frío e impersonal, con base en la sentencia del Tribunal de lo Familiar de fecha 12 de noviembre de 2023. La paciente Marta Castillo ha sido declarada incapaz para ejercer la guarda y custodia de los menores debido a trastornos psiquiátricos graves, esquizofrenia paranoide. La patria potestad pasa en su totalidad al padre, Cristóbal Navarro. Se prohíbe a la paciente el contacto con los hijos hasta la conclusión del tratamiento psiquiátrico. Cualquier intento de aproximación resultará en hospitalización forzosa inmediata. Marta gritó entonces tan fuerte que las enfermeras acudieron corriendo. Intentó correr por el pasillo, buscar el área de neonatología, pero 2 mujeres la sujetaron con fuerza. El médico de guardia, un hombre mayor de mirada gélida, la miró como a un animal. «Señora Castillo, cálmese. Los niños están en un lugar seguro. Su esposo los llevó a casa. Su estado requiere observación». Entonces le cruzó la cara de una bofetada. Recordaba el sabor metálico de la sangre en su boca cuando el personal de seguridad
La inmovilizó contra el piso. Recordaba el piquete en el brazo. Otra inyección. Oscuridad. Despertó atada con correas a una cama de hospital. Durante los siguientes 4 días, la retuvieron en el ala psiquiátrica. Gritaba que era un error, que estaba sana, que su marido conspiraba contra ella. Nadie escuchaba. El psiquiatra, un hombre bajo y calvo, que se presentó como el doctor Rogelio Alcaraz, venía 2 veces al día, hacía preguntas y tomaba notas. Doña Marta, ¿por qué cree que su esposo quiere hacerle daño? ¿Es cierto que ya en el embarazo tenía pensamientos suicidas? ¿Escucha? Voces. Su tono era suave, compasivo, pero en sus ojos bailaba la indiferencia. Ahora, medio año después, yaciendo bajo el puente, Marta entendía. Alcaraz era compadre de Cristóbal. Todo estaba arreglado. La soltaron después de 1 semana, sin dinero, sin documentos. Cristóbal perdió su INE y pasaporte, sin teléfono. Regresó a la casa que compartía con su esposo, un departamento en la colonia Condesa, un lugar de 2 recámaras que ella había comprado con sus ahorros de concertista. Las 180 cerraduras habían sido cambiadas. En el pasillo, la vecina, la señora Elena, le susurró con lástima: «Mija, usted ya no vive aquí. Su marido vendió el departamento hace 2 semanas. Dijo que usted estaba enferma, que necesitaba el dinero para el tratamiento. Lo vendió, su departamento, sin su conocimiento». Marta se apoyó en la pared, sintiendo cómo las piernas le fallaban. La señora Elena le puso 500 pesos en la mano. «Es todo lo que tengo. Vaya con su familia». Pero Marta no tenía familia. Su madre murió cuando ella tenía 16 años. El cáncer la consumió en 8 meses. Su padre, alcohólico, desapareció 1 semana después del funeral, dejando a la adolescente sola. Familia lejana. La tía María, la misma que le dejó en herencia un terreno en Valle de Bravo, murió 1 año antes de la boda. No había nadie. ¿Amigos? Cristóbal la había aislado sistemáticamente de todos durante los 2 años de matrimonio. Sus antiguas compañeras del conservatorio no contestaban las llamadas. Seguramente Cristóbal les había contado las mismas mentiras que a sus empleadores. Marta está enferma. Marta es peligrosa. Marta requiere tratamiento. Intentó luchar. Con esos 500 pesos de la señora Elena, fue a un despacho jurídico de oficio, pequeño y lúgubre, el único que aceptó una primera consulta casi gratis. El abogado, un joven de mirada desinteresada, revisó los documentos que ella había conseguido en el juzgado. «Señora Castillo, usted está oficialmente interdicta». Su esposo presentó la opinión de 2 psiquiatras, documentación del tratamiento, testimonios de su conducta en el hospital. Aunque usted diga que es falso, un juicio para revocar la interdicción dura mínimo 1 año y cuesta, bueno, digamos unos 150,000 pesos. ¿Tiene usted ese dinero? Lo miró a través de las lágrimas. Él se encogió de hombros. «Lo siento, no puedo ayudarla pro bono. Disculpe». Fue a la delegación de policía. El oficial la escuchó con rostro de piedra. «¿Usted dice que el marido secuestró a los niños?» «Sí, se los llevó sin mi consentimiento». El policía miró la pantalla de la computadora. «Según el expediente, usted perdió la patria potestad. El padre tiene la custodia completa. No es secuestro, es cumplimiento de sentencia. Si usted se acerca a los niños, será arrestada por violar la orden de restricción». Marta gritó entonces: «Pero soy su madre, yo los parí». El policía se levantó, terminando la conversación. «Según la ley, usted es una persona mentalmente inestable. Regrese cuando tenga documentos que prueben su recuperación». Los meses pasaron como una pesadilla en cámara lenta. El dinero alcanzó para 1 semana en un albergue de mala muerte en la zona centro, donde en una habitación dormían 8 mujeres, donde en la noche se escuchaban llantos, groserías y ronquidos.
Luego el dinero se acabó. Intentó buscar trabajo, pero sin credencial de elector, sin comprobante de domicilio, sin referencias. Nadie quería contratarla. Incluso para limpiar baños en un centro comercial pedían papeles. Un día llamó a la Administración de Bellas Artes, donde tocaba antes de la boda. El director, el maestro Eduardo, siempre la había valorado. Contestó, pero su voz era fría. Marta, recibimos una notificación de tu esposo. Sabes que no podemos contratar personas con problemas legales y de salud. Es responsabilidad civil. Lo siento. Colgó. Cristóbal se había encargado de todo. Fue entonces cuando pensó por primera vez en la muerte. Estaba en un puente peatonal sobre el viaducto, mirando hacia abajo, al río de asfalto y luces veloces. Bastaría con saltar la barandilla. Un segundo de vuelo, luego silencio. Fin del dolor. Nadie la buscaría, nadie lloraría, pero cuando puso la mano sobre el metal frío, escuchó una voz en su cabeza, no una alucinación, no locura, sino el eco de un recuerdo, el llanto de un recién nacido. Santiago lloraba más fuerte, Miguel más quedito, y Sofía tenía un llanto especial, prolongado, como un canto. 3 días. Solo 3 días escuchó esas voces en vivo, pero bastó para que el amor de madre se clavara en su corazón como un anzuelo. Se apartó de la barandilla. No podía morir. No ahora. No hasta verlos aunque fuera una vez, aunque fuera de lejos. Durante las siguientes semanas, acampó cerca de la casa de Cristóbal, una enorme residencia blanca en Bosques de las Lomas, que compró con el dinero de su terreno. Se enteró de eso después. Llegaba en camión, se escondía detrás de un árbol al Parque 106, otro lado de la calle, clavando la vista en las ventanas. A veces veía a Cristóbal, guapo, elegante, subiéndose a un BMW plateado. Una vez vio la carriola, cuádruple, empujada por una niñera. El corazón de Marta latió tan fuerte que casi se desmaya. Corriendo por la calle, gritó: «¡Mis hijos! ¡Son mis hijos!». La niñera, una joven uniformada, la miró con terror y comenzó a correr, empujando el carrito hacia la reja. Marta corrió tras ella, pero las piernas, debilitadas por el hambre, le fallaron. Cayó en la banqueta, abriéndose la rodilla contra el cemento. La sangre escurrió por su pierna, pero no sintió dolor, solo sintió vacío. Luego llegó la patrulla. Alguien llamó al 911. 2 oficiales jóvenes, ocultando mal su desprecio. «Señora Castillo, acompáñenos. Tenemos reporte de que está violando la orden de restricción». La encerraron una noche en Los Separos. Por la mañana llegó el Ministerio Público. Un hombre mayor que le hablaba como a una tonta. «¿Entiende usted que la próxima vez va a terminar en el psiquiátrico de Fray Bernardino? ¿Por meses? Deje en paz a esos niños. Tienen padre. No necesitan...». Se calló al ver las lágrimas rodando por su cara sucia. No terminó la frase. La soltaron con una advertencia. Desde entonces, Marta evitaba las lomas, pero no podía dejar de pensar. En la noche, durmiendo en parques, en zaguanes, en albergues, veía a los trillizos. Cómo crecían, cómo aprendían a caminar, cómo decían su primera palabra. Y esa palabra seguro no era mamá. Cristóbal se encargaría de que la olvidaran. Quizás ya les había dicho, su madre estaba enferma, su madre no los quería, su madre se fue. Mentiras, como todo en ese hombre. Ahora bajo el puente, en esa noche helada de diciembre, Marta sentía que no llegaría al amanecer. Las manos y los pies habían dejado de dolerle. Mala señal, lo sabía. La hipotermia en etapa avanzada causa pérdida de sensibilidad. La fiebre deliraba. La temperatura corporal seguramente rozaba los 40 grados. O quizás menos, paradójicamente fría. Veía cosas extrañas. Ángeles en los pilares del puente. El rostro de su madre sonriendo desde el cielo contaminado. Pequeños pies corriendo hacia ella. Su madre muerta le hablaba.
Ven, hija, aquí hace calor, aquí no hay dolor. Marta estiró la mano, queriendo tocar esa visión, pero en lugar de un ángel, tocó el concreto frío, tosió, y de su boca salió sangre. La neumonía había pasado a algo peor. Sabía que era el final. Susurró, moviendo con dificultad los labios, partidos y resecos. Dios, si me escuchas, por favor, solo una vez, déjame verlos, solo una vez, y después, puedes llevarme. La oración fue tan silenciosa que ni el borracho que dormía a 10 metros la escuchó. Nadie escuchó, solo Dios. Si existía. Cerró los ojos. Escuchó el rumor lejano del tráfico. Un calor se extendió por su cuerpo, un calor falso, el último regalo del organismo antes de morir, rindiéndose. Satisfecha, lista, comenzó a dormirse. Era una buena forma, pensó. Dormir, no despertar, sin dolor, sin vergüenza, sin... A lo lejos sonó un rechinido, frenos. Un auto se detuvo cerca del bajo puente. Se abrieron puertas, pasos. Una voz masculina, preocupada. Dios mío, aquí hay alguien. La oscuridad tragó a Marta antes de que pudiera abrir los ojos. El licenciado Tomás Velázquez regresaba esa noche de una cena de negocios en Polanco. La reunión había sido un desastre. El cliente, un desarrollador inmobiliario millonario, quería que Tomás le ayudara en la apropiación ilegal de un predio perteneciente a una anciana que se negaba a vender. Encuentra la forma, Tomás. Tú siempre encuentras la forma. Tomás se negó. El cliente estalló. Se suponía que eras el mejor, y resulta ser otro idealista. Tomás salió del restaurante sintiendo un vacío. Tenía 52 años, 25 años de práctica legal exitosa, una casona en el Pedregal, dinero, respeto, pero no tenía a nadie esperándolo en casa. Su esposa Ana y su hija Sofía habían muerto. Hacía 5 años. Un conductor de tráiler ebrio embistió su auto en la carretera a Cuernavaca. Muerte instantánea, dijeron los paramédicos. Sin sufrimiento. Pero Tomás sufría. Cada día, conducía su Mercedes negro por el circuito interior, dirigiéndose al sur. El semáforo se puso en rojo en una lateral solitaria. Se detuvo, mirando sin pensar hacia la oscuridad debajo de la estructura de concreto. Entonces, vio algo junto a un pilar. Movimiento, un bulto, alguien tirado. Al principio pensó que era un indigente borracho. La ciudad estaba llena de personas en situación de calle. Usualmente pasaba de largo, endurecido por la urbe. Pero esa noche, tal vez porque se sentía particularmente solo, tal vez porque el cliente lo había llamado idealista con desprecio, algo le impulsó a acercarse. Bajó del auto, dejando el motor encendido y las intermitentes puestas. El frío lo golpeó en la cara como una bofetada. Se acercó a la figura bajo el puente. Era una mujer, joven, flaca como un esqueleto, en harapos. Tenía el rostro amoratado, respiraba muy superficialmente. Tomás se arrodilló a su lado, quitándose los guantes de piel para checar el pulso. El latido era débil, apenas perceptible. Fiebre. Su mano la sintió inmediatamente, a través de la ropa sucia. Esta mujer se estaba muriendo. En 1 hora, tal vez 2, sería un cadáver. Algo en su rostro conmovió su corazón. No olía a alcohol barato ni a solvente. Era alguien que alguna vez tuvo otra vida. Vio la argolla en su mano hinchada. Estaba casada. ¿Dónde estaba su marido? ¿Por qué yacía aquí sola? Tomás sacó su celular y marcó al 911. Emergencias, habla el licenciado Velázquez. Estoy en el bajo puente de circuito, altura norte. Tengo una mujer en estado crítico, sospecha de hipotermia e infección severa. Manden una ambulancia de inmediato. El operador preguntó detalles, pero Tomás interrumpió. No hay tiempo. Mande la unidad. Yo me hago responsable. Colgó. Luego se quitó su abrigo de lana, un regalo de su esposa, el último que recibió antes de su muerte, y cubrió a la mujer.
Sabía que la ambulancia podía tardar 10 minutos o media hora. Y en ese frío, cada minuto era una sentencia. La tomó en brazos. Pesaba tal vez 40 kilos, huesos forrados de piel. La llevó al Mercedes y la acostó en el asiento trasero, envolviéndola adicionalmente con una manta térmica que llevaba en la cajuela. Puso la calefacción al máximo. La mujer gimió quedito, moviendo la cabeza. Tomás vio sus ojos. Por un segundo se abrieron, oscuros, llenos de dolor. Susurró algo, palabras ininteligibles. Aguzó el oído. Santiago, Miguel, Sofía. Nombres, 3 nombres. ¿Sus hijos? Tomás sintió un escalofrío en la nuca. Esta mujer tiene hijos y está tirada bajo un puente. La ambulancia llegó a los 7 minutos, milagrosamente. Los paramédicos bajaron, listos para llevarse a la mujer, pero Tomás dijo con firmeza: la llevan a mi clínica de confianza, el Hospital Médica Sur, el doctor Zúñiga. ¿Espera? El joven paramédico lo miró dudoso. Licenciado, ella debería ir a un hospital general, al Choco o al General. Nosotros no podemos... Tomás sacó su cartera y mostró su tarjeta. Soy Tomás Velázquez, abogado penalista. Tengo convenio con ese hospital. Esta mujer es mi... protegida. Vayan a donde les digo, o personalmente reportaré esto a su superior por negligencia. Era mentira. No tenía ninguna relación con ella. Pero su tono de abogado no dejaba lugar a discusión. Cargaron a Marta en 1900 la camilla. En el hospital, el doctor Zúñiga, internista con quien Tomás colaboraba en casos de negligencia médica, estaba de guardia. Viejo amigo, llamado a medianoche, no hizo preguntas. Examinó a la mujer. Neumonía avanzada, deshidratación severa, probablemente sepsis, quemaduras por frío de 2º grado en manos y pies. Tomás, unas horas más y estaría muerta. Tomás asintió. Sálvala, cueste lo que cueste. Zúñiga frunció el ceño. ¿Quién es? Tomás no supo qué responder. No sé, pero la encontré, y yo no abandono a la gente. Durante 3 días, Marta estuvo inconsciente. Yacía en terapia intensiva, conectada a sueros, con mascarilla de oxígeno. Tomás iba diario, sentándose junto a su cama 1 hora después del despacho. Miraba su rostro, ahora limpio, cuidado, aunque seguía demacrado. Era más joven de lo que pensaba, tal vez 28 o 30 años. Alguien le había lavado y trenzado el cabello largo. En el dedo aún tenía el anillo. No se lo pudieron quitar sin riesgo de dañar la circulación. Tomás se preguntaba quién era. ¿Qué pasó para que terminara en la calle? ¿Dónde estaba su familia? ¿Su esposo? ¿Los niños? ¿Santiago, Miguel, Sofía? Al tercer día, temprano por la mañana, la enfermera le llamó. Licenciado, está despertando. Tomás llegó en media hora, cancelando una audiencia. Su asociado lo cubrió. Entró a la habitación. Marta yacía con los ojos abiertos, mirando al techo. Respiraba parejo, pero en su mirada había confusión. Al verlo, se estremeció, retrocediendo contra la almohada como un animal asustado. Tomás se detuvo en la puerta, alzando las manos en un gesto tranquilizador. No tenga miedo. Soy Tomás Velázquez. La encontré bajo el puente. La traje aquí. Está a salvo. Su voz era calmada, profunda, sin amenaza. Marta lo miraba con los ojos muy abiertos. Guardó silencio un largo rato. Luego, con dificultad, susurró con voz rasposa. ¿Dónde estoy? Tomás se acercó, sentándose en la silla junto a la cama, manteniendo distancia. En un hospital privado en la zona sur. Estaba muy enferma, neumonía, hipotermia. Los médicos la salvaron. Marta miró sus manos envueltas en vendajes, luego el suero en su brazo. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué me salvó? Tomás no sabía cómo responder a eso. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo hacer otra cosa? ¿Porque le recordaba a su hija, indefensa, necesitando protección? ¿Porque se detuvo en el semáforo en el momento exacto? Dijo, porque Dios así lo quiso. Marta cerró los ojos.
Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Susurró: «Eso significa que todavía me necesita». Tomás no entendió, pero no interrumpió. Después de un momento, Marta abrió los ojos, lo miró directo a la cara y preguntó con desesperación: «¿Usted es un doctor de verdad? ¿Me va a encerrar en el psiquiátrico?». La pregunta fue tan inesperada que Tomás se tensó. «No soy médico, soy abogado, y nadie la va a encerrar en ningún lado si usted no quiere». La palabra abogado actuó como una llave. Marta se incorporó de golpe, ignorando el dolor y el mareo. Agarró a Tomás de la manga del saco con tal fuerza que casi lo jala. «¿Abogado? Abogado, ¿usted es licenciado?». Tomás asintió, ligeramente alarmado por su reacción. Marta comenzó a hablar rápido, caóticamente, como quien teme que en cualquier momento la silenciarán para siempre. «Ayúdeme. Por favor, escúcheme. Todos dicen que estoy loca, pero no lo estoy. Se lo juro por la Virgen, no lo estoy. Mi esposo me quitó a mis hijos, trillizos, Santiago, Miguel y Sofía. Los parí hace 5 meses y él falsificó papeles, compró al psiquiatra, me robó mi patrimonio y... La voz se le quebró, comenzó a toser violentamente. Tomás le acercó un vaso con agua, pero ella lo apartó. «Créame, solo una vez, solo una persona. Por favor». Tomás la observaba, analizando. Su experiencia profesional le había enseñado a reconocer la verdad, y esa mujer o decía la verdad o era la mejor actriz que había visto en su vida. No parecía loca, parecía rota, terriblemente abandonada, pero sus ojos eran claros, lúcidos. No había en ellos el caos de la psicosis. Había dolor, un dolor inmenso, aplastante. Tomás sacó de su bolsillo una libreta y una pluma Montblanc, hábito de litigante. Se sentó cómodamente, la miró a los ojos y dijo la frase que cambió la vida de ambos: «Cuénteme todo desde el principio. Escucharé todo el tiempo que usted necesite hablar. Y le prometo algo, le creeré hasta que encuentre una prueba de que miente». Pero viéndola ahora, no tiene cara de mentirosa. Marta rompió a llorar. Lloró durante 5 minutos, incapaz de articular palabra, como una niña que ha sido valiente demasiado tiempo. Tomás esperó pacientemente, ofreciéndole pañuelos. Cuando por fin se calmó, comenzó a narrar. Contó sobre su infancia, huérfana que sobrevivió gracias a la música, sobre el conservatorio, las becas, los sueños. Luego, sobre conocer a Cristóbal, cómo parecía perfecto, cómo la amaba. Eso creía, lo rápido que se casaron. Sobre la tía María y el terreno en Valle de Bravo. Sobre cómo después de la boda todo cambió, cómo Cristóbal se volvió frío, distante. Sobre el embarazo, cómo intentó obligarla a abortar, diciendo que los trillizos eran una carga económica. Sobre las pastillas que le daba justo antes del parto. Sobre los 3 días de felicidad en el hospital, cargando a sus hijos. Y luego, sobre despertar en la habitación vacía, la carta, el psiquiatra, el juzgado que nunca existió. ¿Cómo podía haber audiencia sin su presencia? Sobre cómo intentó pelear, sobre cómo nadie quiso escucharla, sobre los meses en la calle, sobre la noche bajo el puente, cuando rezaba por morir. Tomás tomaba notas durante todo el relato. No interrumpió ni una vez. Cuando terminó, ya era de noche. La historia duró 4 horas. Marta estaba exhausta, pálida, pero en sus ojos había una sombra de esperanza. Esperaba su reacción. Tomás cerró la libreta, entrelazó los dedos y la miró fijamente. Habló despacio, claro, para que cada palabra llegara. «Marta, le creo. Esto no es psicosis, esto es delincuencia organizada, fraude, falsificación de documentos, privación ilegal de la libertad, despojo de la patria potestad con pruebas falsas. Su marido es un criminal y yo voy a demostrarlo ante un juez». Marta lo miró como a una aparición divina. ¿Usted? ¿Usted me cree? Tomás asintió. «Sí,
Y no solo le creo, la voy a ayudar. Desde hoy soy su abogado, pro bono, sin honorarios. Vamos a recuperar a sus hijos, su patrimonio y su dignidad. Y su marido va a terminar donde merece, tras las rejas. Marta se dejó caer en las almohadas, cubriéndose la cara con las manos. Lloraba en silencio, pero eran lágrimas distintas, no de desesperación, sino de alivio. Por primera vez en 5 meses, alguien le creyó, alguien con poder, con conocimiento, con fuerza. Cuando se calmó, Tomás añadió, pero debes saber algo, será una pelea larga. Su marido tiene dinero, tiene influencias, va a jugar sucio. Saldrán cosas a la luz que serán dolorosas. Necesita ser fuerte. ¿Podrá? Marta lo miró irguiéndose. Licenciado, sobreviví 5 meses en el infierno. Ahora estoy lista para 5 años más, si eso significa ver a mis hijos. Sí, podré. Tomás sonrió por primera vez, leve pero sinceramente. Bien, porque acaba de conseguir al mejor abogado de la ciudad. Durante las siguientes 2 semanas, Marta se quedó en la clínica, oficialmente en recuperación. Tomás arregló todo: cuarto, privado, comida, ropa. Le pidió a una enfermera que comprara lo básico para Marta: 2 vestidos, una falda, blusas, ropa interior, un abrigo decente. Cuando Marta vio la ropa nueva doblada en la silla, volvió a llorar. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien le dio algo nuevo, limpio y bonito. Tomás iba a diario, pasando horas con ella preparando el caso. Grababa sus declaraciones, pedía cada detalle: fechas, lugares, apellidos. Marta sacaba de su memoria todo: el nombre del psiquiatra, doctor Rogelio Alcaraz, la dirección de la notaría donde Cristóbal la obligó a firmar papeles, el nombre de la vecina, señora Elena, que vio la venta del departamento. Tomás anotaba todo. Un día le llevó un cuaderno y una pluma. Escriba todo lo que recuerde, cada detalle, aunque parezca insignificante. Esa será nuestra fuente. Yo empezaré a recolectar pruebas oficiales. Marta se puso a escribir. Escribía por las noches, cuando la clínica quedaba en silencio, llenando páginas con su letra menuda y cuidada de maestra de música. Escribió sobre cómo Cristóbal en las últimas semanas del embarazo se volvió repentinamente cariñoso, trayéndole vitaminas en cápsulas rosas, insistiendo en que las tomara. Ahora entendía, eran sedantes, probablemente benzodiazepinas, que causaban confusión y somnolencia. Así preparó el terreno para el diagnóstico psiquiátrico. Tomás contrató a un investigador privado, un exagente federal llamado Roberto Peralta, especialista en delitos financieros. Peralta hizo la pregunta clave: ¿este Cristóbal Navarro dejó huellas, transferencias, papeles, testigos? Tomás le enseñó las notas de Marta. Peralta asintió. El tipo es arrogante. Eso es bueno. Los arrogantes siempre cometen errores. Te tengo algo en 2 semanas. Marta sentía cómo regresaban sus fuerzas, no solo físicas, sino mentales. Comida, calor, seguridad, pero sobre todo, esperanza. Tomás invitó también a otra persona, la doctora Hanna Mondragón, perito psiquiatra, forense. La doctora, una mujer de 60 años, cabello gris corto y ojos penetrantes, llegó a la clínica un jueves por la mañana. Habló con Marta durante 3 horas, hizo preguntas, pidió describir emociones, probó su memoria, lógica y reacciones. Al final redactó su dictamen. La paciente no muestra ningún síntoma de esquizofrenia, trastornos psicóticos, ni otras enfermedades mentales graves. Es una persona inteligente, consciente, con lógica de pensamiento conservada. Su relato es coherente, detallado y carece de elementos delirantes. En mi opinión profesional, el diagnóstico del doctor Alcaraz es un error evidente o una falsificación deliberada. Tomás le mostró el dictamen a Marta. Lo leyó despacio, como si no creyera lo que veían sus ojos. Luego miró a Tomás, con los ojos brillantes.
Entonces, ¿de verdad no estoy loca? ¿Usted también lo cree? Tomás puso la mano en su hombro, un gesto paternal y cálido. Nunca estuviste loca, Marta. Solo fuiste engañada por alguien en quien confiabas. Después de 2 semanas, Marta dejó la clínica. Tomás le propuso algo que la sorprendió. ¿Tiene dónde vivir? Marta negó con la cabeza. Tomás dijo sin dudar, vivirá en mi casa. Tengo una casa grande en el Pedregal de San Ángel. Hay una habitación de huéspedes. Se quedará ahí hasta que recuperemos su vida. Marta protestó. Licenciado, no puedo. Es demasiado. ¿Usted ya hizo tanto? Tomás la interrumpió suavemente. Marta, vivo solo en una casa con 5 habitaciones. Mi esposa y mi hija murieron. Esa casa es demasiado grande para un solo hombre. Véalo como un intercambio. Usted tiene techo, yo tengo compañía, y así será más fácil llevar el caso. Estaremos en contacto constante. Marta aceptó, sintiendo una gratitud inmensa y a la vez un ligero temor. ¿Estaba bien? ¿No cruzaba alguna línea? Pero Tomás se veía sinceramente interesado en ayudar, no como alguien que quiere algo a cambio. Sus ojos eran tristes, pero limpios. La casona de Tomás resultó ser hermosa, estilo colonial moderno, rodeada de jardín, con pisos de madera encerada y chimenea en la sala. El cuarto de Marta era espacioso, con un ventanal hacia el jardín trasero lleno de bugambilias. La cama era suave, las sábanas olían a lavanda. Esa noche Marta se dio un baño largo y caliente, el primero de verdad en meses. Estaba bajo el chorro de agua, viendo cómo la mugre se iba por el desagüe, pensando, no es un sueño, esto está pasando de verdad. Después del baño bajó a cenar. Tomás preparó algo sencillo, pasta con salsa de tomate, ensalada, té. Comieron en silencio, pero no era un silencio incómodo. Marta se sentía segura. Tomás no hacía preguntas innecesarias. No la miraba como un caso o una víctima. La miraba como a un ser humano. La vida en la casona se estabilizó de una forma extraña e inesperada. Marta ayudaba en la casa, cocinaba, limpiaba, aunque Tomás tenía una empleada doméstica que iba 3 veces por semana. Tomás protestaba. No tiene que hacerlo. Pero Marta insistía. Debo hacerlo. Necesito sentirme útil. Si no, me voy a volver loca de tanto esperar. Así que Tomás accedió. Por las noches se sentaban en la sala. Tomás leía expedientes. Marta escribía en su cuaderno o simplemente se sentaba frente a la chimenea, mirando el fuego. A veces platicaban. Tomás le contó sobre su esposa, su hija, el accidente. Marta escuchaba, tomándole la mano. Luego ella contaba sobre su madre, la música, sus sueños. En la 3.ª semana, Tomás le trajo un violín. Lo encontró en una casa de empeño en el centro. No es tu Stradivarius, pero pensé que tal vez quisieras tocar. Marta tomó el instrumento con manos temblorosas. Rozó las cuerdas. Durante unos días no pudo. Los dedos aún estaban rígidos por las secuelas del frío. Pero una noche, cuando Tomás salió al despacho, Marta empezó a tocar. La melodía era triste, llena de dolor, pero hermosa. Cuando Tomás regresó, la encontró tocando junto a la ventana, con lágrimas en la cara. Escuchó desde la puerta, sin interrumpir. Era una pieza que ella compuso bajo el puente, en la noche más oscura. Oración escuchada. Y entonces, el destino lanzó el primer golpe. Un mes después del rescate, cuando Marta empezaba a revivir, cuando Tomás reunía pruebas, cuando parecía que tenían oportunidad, Cristóbal Navarro se enteró de que Marta estaba viva. Sucedió por accidente, o tal vez por descuido. El detective Roberto Peralta, siguiendo a Cristóbal, fue detectado. Cristóbal, hombre curtido en negocios sucios, también tenía seguridad privada. Uno de sus escoltas, ex policía judicial, reconoció a Peralta. Descubrieron la vigilancia. Cristóbal ordenó a su gente a hacer contravigilancia. Empezaron a seguir a Peralta, y este
Sin saberlo, los llevó directo a la casa de Tomás en el Pedregal. Cristóbal recibió el reporte. Tu mujer vive. Está en casa del abogado Tomás Velázquez. Velázquez es pez gordo, el mejor penalista y familiar de la ciudad, famoso por casos de fraude. Si él agarró el caso, Cristóbal no necesitó leer más. Entendió todo. Esa noche no durmió. Se sentó en su despacho en la mansión de las Lomas, bebiendo whisky y analizando la situación. Si Marta tenía el respaldo de ese abogado, el asunto podía voltearse. Tomás Velázquez tenía reputación. En los últimos 10 años había ganado el 90% de sus casos. Si empieza a escarbar, encontrará las firmas falsas, al notario comprado, al doctor Alcaraz. Todo se derrumbaría. Cristóbal llamó a su madre, doña Isabel. Secreto. Vieron al día siguiente en su penthouse en Polanco. Isabel, una mujer elegante de ojos fríos, escuchó a su hijo. ¿Así que la muerta de hambre vive? Pensé que se había congelado bajo el puente. Cristóbal negó con la cabeza. La encontró un héroe. Ahora tiene defensor. Tenemos que actuar antes de que presente la demanda. Isabel encendió un cigarro pensando. Luego dijo, tenemos 2 opciones. O la destruimos de una vez por todas, más que antes. O destruimos al abogado. Investiga si tiene. Trapos sucios, todos tienen. Cristóbal asintió. Al día siguiente su gente empezó a escarbar en el pasado de Tomás Velázquez. Pero Tomás estaba limpio. Reputación intachable, sin escándalos, sin fraudes. El único punto vulnerable era su tragedia, la muerte de su familia. Isabel ideó el plan. Presentemos una denuncia ante el Ministerio Público. Diremos que Velázquez se aprovecha de Marta, que no es ayuda legal, sino manipulación, que la tiene retenida con fines inmorales, que es una violación a la ética profesional. Cristóbal dudó, pero ella vive ahí voluntariamente. Isabel sonrió gélidamente. ¿Y quién va a verificar eso al principio? El fiscal verá. Mujer joven, declarada inestable mentalmente, vive con hombre mayor y rico. Se ve mal, ¿no? Y aunque no prueben nada, sembramos la duda. Empezarán a investigar a Tomás. Él renunciará al caso para proteger su nombre y Marta se quedará sola. 3 días después, Tomás recibió un citatorio de la Fiscalía General de Mí. Justicia. Acusación. Abuso de confianza contra persona incapaz. Falta de ética. Sospecha de privación ilegal de la libertad. Tomás leyó el oficio sintiendo una ira fría. Era obra de Cristóbal. Obvio, burdo, pero efectivo. Ahora tendría que defenderse. Esa noche se lo dijo a Marta. Ella estaba en la sala, tocando suavemente el violín. Tomás entró con el papel en la mano. Su cara estaba tensa. Marta dejó de tocar. ¿Pasó algo? Tomás se sentó pesadamente. Su marido atacó. Denuncia en la fiscalía. Dice que me aprovecho de usted, que vive aquí contra su voluntad. Marta palideció. ¿Cómo se atreve? Tomás levantó la mano. Es mentira, claro, pero la verdad no importa al principio. Tendré que defenderme, y eso significa que su caso puede retrasarse. Marta se levantó de golpe, acercándose a él. No puede renunciar. Yo declararé que es mentira. Le diré al fiscal. Tomás negó con la cabeza. No es tan simple. Usted es oficialmente incapaz. ¿Su testimonio puede ser desestimado? Cristóbal lo sabe. Está ganando tiempo. Se hizo un silencio. Marta sintió cómo la esperanza que había crecido el último mes comenzaba a romperse. Todo se vendría abajo. Cristóbal ganaría de nuevo. Se sentó en el suelo, apoyando la cabeza en las rodillas. Susurró. Perdón, es por mi culpa. Usted perdió su paz, su reputación, todo por mí. Tomás se arrodilló junto a ella, alzándole la barbilla para que lo mirara a los ojos. Marta, escúcheme. Cristóbal intenta asustarnos, pero no nos vamos a rendir. Yo no me rindo, y usted tampoco, ¿verdad? Marta lo miró a través de las lágrimas.
En los ojos de él vio determinación, fuerza, pero también algo más, algo que no veía hace años, un deseo ardiente de luchar por la justicia. Asintió. ¿Verdad? Tomás se levantó, ofreciéndole la mano. Entonces seguimos. Cristóbal no sabe con quién se metió, pero 2 días después llegó otro golpe, aún más brutal. Marta estaba sola en casa. Tomás había ido a los juzgados del Reclusorio Oriente. Cerca del mediodía sonó el timbre. Marta, pensando que era mensajería, abrió. En el umbral había un hombre de traje, joven, peinado relamido y sonrisa falsa. ¿Señora Marta Castillo? Marta asintió insegura. El hombre mostró una credencial. Trabajo social del DIF. Tengo preguntas sobre su situación habitacional. ¿Puedo pasar? Marta lo dejó entrar, sin saber que cometía un error. El hombre miró alrededor de la casa tomando notas. ¿Así que vive con el licenciado Velázquez? ¿Desde hace cuánto? Marta respondió con sinceridad. 1 mes. Don Tomás es mi abogado. Me ayuda a recuperar a mis hijos. El hombre asintió escribiendo. Entiendo. ¿Y tiene documentos de identidad? Marta dudó. No. Mi esposo me quitó todo. El hombre alzó una ceja. ¿Así que no tiene INE? Eso complica las cosas. Sabe que estar en casa ajena sin identificación, siendo una persona tutelada, puede calificar como... Dejó la frase en el aire. Marta sintió miedo. ¿Hay algún problema? El hombre guardó la libreta. Estaremos en contacto. Con permiso. Salió. Marta se quedó sintiendo un frío terror. Llamó a Tomás. Él contestó de inmediato. ¿Qué pasó? Marta le contó. Tomás maldijo por lo bajo. Ese no era del DIF, era otro perro de Cristóbal. Checaba si estaba sola. Marta, cierra todo con llave. No le abras a nadie. Llego en 3 horas. Pero Cristóbal ya había movido ficha. Cuando Tomás llegó por la noche a la entrada de la casa, encontró 2 patrullas y una ambulancia frente al portón. El corazón le saltó a la garganta. Bajó del auto corriendo hacia la puerta. Un policía lo detuvo. ¿Licenciado Velázquez? Tranquilo. Hay un reporte de que aquí hay una persona peligrosa para sí misma y para otros. Tomás irrumpió en la sala. Ahí estaba Marta, pálida, aterrorizada, rodeada por 3 oficiales. Junto a ellos estaba el doctor Rogelio Alcaraz, el mismo psiquiatra que falsificó sus papeles. Alcaraz hablaba con tono suave. Señora Marta, cálmese. Nadie le hará daño, pero debe venir con nosotros al hospital, solo para observación. Tomás gritó. Nadie va a ningún lado. ¿Con qué derecho entran a mi casa? Uno de los policías mostró una orden judicial. Tenemos orden de traslado psiquiátrico de la paciente Marta Castillo. El médico certifica que representa un peligro. Tomás le arrancó el papel de las manos, leyendo febrilmente. Era una orden real, firmada por un juez con sellos oficiales. Cristóbal usó sus influencias para sacarla en modo express. Marta gritó. «¡No voy a ir! ¡Me van a encerrar! ¡No estoy enferma!» Se lanzó hacia Tomás, abrazándolo. Tomás la tomó por los hombros, mirándola a los ojos. «Marta, escucha, es una provocación, pero si te resistes, usarán la fuerza, y eso les dará argumentos. Ve, yo te saco de ahí, te lo prometo. Ya estoy llamando a un amparista experto. 24 horas. Lo logro. Confía en mí». Marta lloraba, pero asintió. Dejó que el paramédico le pusiera las esposas suaves, protocolo estándar. Tomás vio cómo la sacaban de su casa, su refugio seguro, de vuelta al sistema que la destruyó. Cuando la ambulancia se fue, se paró en medio de la sala, apretando los puños. Su celular sonó. Número desconocido. Contestó. Escuchó la voz de Cristóbal, suave, llena de satisfacción. «Licenciado, supe que tenía visitas. ¿Cuánto tiempo más va a defender a una loca? Está arruinando su carrera. ¿No es hora de dejarlo?» Tomás respondió gélidamente. «Señor Navarro, acaba de cometer el peor error de su vida. Nos vemos en 1800. La corte». Y colgó.
El Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino en Tlalpan era un edificio imponente y gris, rodeado de muros altos. Marta estaba sentada en la cama de la habitación 12, mirando por la ventana enrejada hacia un jardín seco donde solo había árboles pelones. Compartía el cuarto con 3 mujeres, una mayor que hablaba sola, una joven que lloraba bajo la sábana y otra que simplemente miraba al techo, inmóvil. El pasillo olía a cloro mezclado con vejez y desesperanza. Cada tantas horas la enfermera traía pastillas, rosas, blancas, amarillas, y se quedaba parada vigilando que Marta las tragara. Marta las ponía bajo la lengua, y cuando la enfermera se iba, las escupía en el inodoro. No podía permitir que la aturdieran de nuevo. Tenía que mantenerse lúcida. Llevaba 18 horas ahí, 18 horas que se sentían como 18 días. Cuando la trajo la ambulancia la noche anterior, la doctora de guardia, una mujer joven con cara de cansancio, hizo preguntas de rutina. ¿Oye voces? ¿Quiere suicidarse? ¿Sabe dónde está? Marta respondía tranquila, lógica, tratando de mantener el control, pero la doctora no la miraba a ella, sino a los papeles del doctor Alcaraz, paciente con historial de esquizofrenia paranoide, renuente al tratamiento, agresiva. Marta intentó protestar. Es mentira, todo es falso. Mi esposo compró a ese psiquiatra. La doctora asintió como si hubiera escuchado eso 1000 veces. Sí, señora Marta, entiendo, pero ahora debe descansar. Y ordenó un sedante inyectado. Marta sintió el piquete y luego la oscuridad. Despertó en la mañana en esa cama dura, en el cuarto lleno de extrañas. Los primeros minutos pensó que era pesadilla, que despertaría en el cuarto cálido del Pedregal, oyendo a Tomás desde abajo. «Marta, el desayuno». Pero no, era real. La encerraron otra vez, presa de un sistema que debía protegerla, y la tenía en una jaula. Primero llegó el pánico. Corrió a la puerta, golpeando. «Déjenme salir, no debo estar aquí. Llamen a mi abogado, Tomás Velázquez, llámenle». El enfermero, un hombre robusto de mirada indiferente, abrió la ventanilla. «Señora, cálmese. Si no deja de gritar, tendremos que aplicarle aislamiento». Aislamiento. Un cuarto acolchonado sin ventanas. Marta conocía eso de su estancia anterior. Retrocedió. No podía darles motivos. Tenía que estar tranquila. Tenía que aguantar hasta que Tomás la sacara. Pero las horas pasaban y él no llegaba. Intentó pedir teléfono. Se lo negaron. Pidió visitas. Le dijeron que no estaba apta para contacto externo. Sentía cómo el miedo se volvía desesperación. ¿Y si Tomás no puede? ¿Y si Cristóbal logró algo para dejarla aquí semanas? ¿Meses? Había visto casos así. Gente retenida en observación que se perdía en el sistema por años, olvidados. Por la tarde llegó un psiquiatra, un hombre mayor, el doctor Saldívar, de barba canosa y lentes. Se sentó frente a Marta en un consultorio al final del pasillo. La miró atentamente, en silencio un buen rato. Luego dijo: «Señora Marta, leí su expediente, pero quiero oír su versión. Cuénteme qué pasó». Su tono era distinto al de otros médicos. No esa compasión ensayada, sino interés profesional. Marta, agotada, dudó. ¿Otra trampa? ¿Pero qué tenía que perder? Empezó a contar, una vez más, despacio, con detalle, sobre Cristóbal, los trillizos, los papeles falsos, Tomás. El doctor Saldívar escuchaba sin interrumpir. Cuando ella terminó, asintió. Su historia es muy coherente, muy lógica, y honestamente, no veo síntomas de psicosis. Veo a una mujer traumatizada, pero no enferma mental. Marta sintió lágrimas en los ojos. Entonces, ¿me cree? Saldívar suspiró. Creer es una cosa, pero tengo las manos atadas. Su ingreso fue por orden judicial. Para soltarla necesito orden del mismo juez o la opinión de 2 peritos externos. Y eso toma tiempo. Marta escondió la cara en las manos. ¿Tiempo? ¿Cuánto? ¿Una semana?
¿Un mes? Saldívar añadió bajito. Pero haré lo que pueda. Le daré acceso al teléfono. Llame. A su abogado. 10 minutos después, Marta estaba en el teléfono de pared del pasillo, temblando al marcar el celular de Tomás. Contestó al primer timbrazo. «Marta, gracias a Dios, ¿cómo estás?». Su voz llena de alivio y tensión. Marta susurró tratando de no llorar. Estoy bien. ¿Cuándo me saca de aquí? Tomás respondió decidido. Ya estoy en eso. Metí un amparo contra la orden de internamiento. Tengo audiencia pasado mañana. Preparé todo. El dictamen de la doctora Mondragón. Tu declaración. Pruebas de que Alcaraz trabaja para Cristóbal. El juez tiene que soltarte. Aguanta 2 días. ¿Puedes? Marta miró el pasillo. Enfermeras, pacientes, rejas. 2 días, 48 horas. Susurró. Puedo. Tomás añadió con voz más suave. Marta, sé que es duro, pero están cometiendo error tras error. Cada cosa que hacen contra ti es prueba para el juicio de que actúan con dolo. Cristóbal cree que te va a romper, pero tú eres más fuerte. Recuerda, no estás sola. Yo estoy aquí. Te espero. Cuando colgaron, Marta se apoyó en la pared cerrando los ojos. No estaba sola. Se aferró a eso como a un salvavidas. Los 2 días pasaron lentísimos. Marta pasaba el tiempo en la sala común observando. Había una chica joven que dibujó con crayolas toda una pared llena de flores. Un señor que cada hora preguntaba, ¿ya vino mi esposa? Su esposa había muerto hacía 10 años. Una señora rezando el rosario sin parar en un rincón. Marta entendía su dolor. Algunos necesitaban estar ahí. Necesitaban ayuda. ¿Pero cuántos eran como ella? ¿Encerrados por error? ¿Por conspiración? Al tercer día en la mañana, llegó el doctor Saldívar. Marta, tiene audiencia en 2 horas. Arrólese. Marta se bañó rápido. Se puso la misma ropa con la que llegó, el vestido y el abrigo que le compró Tomás. Al verse en el espejo sucio del baño, vio su cara demacrada, ojerosa. Parecía enferma. Cristóbal planeó eso. Quería que se viera loca. La llevaron al juzgado en ambulancia, custodiada. Al entrar a la sala de oralidad, vio a Tomás en la mesa de la defensa, impecable en traje azul marino, con un portafolios lleno. Al cruzarse sus miradas, él sonrió levemente, con seguridad. «Te voy a sacar», decía esa sonrisa. La jueza, una mujer de 50 años de rostro severo, la licenciada Dávila, abrió sesión. Revisión de medida cautelar de internamiento de Marta Castillo, promovida por la defensa. Licenciado, exponga argumentos. Tomás se levantó. Hablaba tranquilo, pero con acero en la voz. Su señoría, mi clienta fue internada forzosamente basada en un dictamen del doctor Rogelio Alcaraz. Quiero llamar la atención sobre estos hechos. Primero, Alcaraz es amigo personal de Cristóbal Navarro, esposo de mi clienta. Tengo estados de cuenta que muestran una transferencia de 500,000 pesos de Navarro a Alcaraz, 3 días antes del primer diagnóstico de esquizofrenia. Tomás puso el documento ante la jueza. Ella lo tomó, frunciendo el ceño. Tomás siguió. Segundo, presento el dictamen. Independiente de la doctora Hanna Mondragón, perito forense certificada. Ella examinó a la señora Castillo y concluyó inequívocamente: ausencia total de síntomas de esquizofrenia o psicosis. Además, el análisis del expediente médico muestra irregularidades graves en el reporte de Alcaraz, falta de pruebas psicométricas estándar y ausencia de evidencia de agresividad. La jueza miró a Marta. Señora Castillo, ¿quiere decir algo? Marta se levantó temblando. Su voz fue baja pero clara. Su señoría, no estoy loca. Soy madre de trillizos que mi esposo me quitó ilegalmente usando papeles falsos. Lo que dice el doctor Alcaraz es mentira. Le suplico, déjeme libre, déjeme pelear por mis hijos. Silencio en la sala. La jueza miró a Marta largo rato, analizando. Luego los documentos. Finalmente dijo:
Se ordena la revocación inmediata de la medida de internamiento. La ciudadana Marta Castillo queda en libertad. Asimismo, este juzgado dará vista al Ministerio Público para investigar el actuar del doctor Rogelio Alcaraz por probable falsedad de declaraciones y fraude procesal. Marta sintió que las rodillas se le doblaban. Tomás se acercó y la sostuvo. Ella susurró: ¿ganamos? Tomás asintió con una sonrisa amplia. Ganamos. Eres libre. Salieron juntos. En las escaleras había reporteros. El caso empezaba a sonar. Tomás cubrió a Marta de las cámaras, llevándola al Mercedes. Al arrancar, Marta se permitió llorar por primera vez en 3 días. Llanto de alivio y agotamiento. Tomás manejó en 100%. Silencio. Mirándola de reojo a veces, dejándola sacar todo el miedo. Al llegar a la casa, la llevó a su cuarto. Báñate, cámbiate, hago la cena. Y luego, tenemos que hablar. Hay algo importante. Por la noche, frente a la chimenea, Marta, ya limpia y con ropa cómoda, se sentía humana de nuevo. Tomás le dio té y se sentó enfrente. Rostro serio. Marta, tengo que decirte qué pasó mientras estabas encerrada. El detective Peralta encontró algo clave. Sacó una carpeta. Extendió papeles en la mesa. Son las escrituras de tu terreno en Valle de Bravo. Peralta descubrió que Cristóbal vendió la tierra a una desarrolladora por 60 millones de pesos hace 3 meses. Pero hay un problema. La venta fue ilegal, porque tú nunca firmaste el traspaso voluntariamente. El notario, licenciado Villalobos, confesó bajo presión de Peralta. Recibió 200,000 pesos de soborno para falsificar tu firma y el poder notarial. Marta escuchaba con mezcla de ira y shock. ¿Vendió mi tierra? ¿La qué? ¿Herencia de mi tía? Tomás asintió. Sí, pero eso es bueno para nosotros, porque la desarrolladora, Grupo Inmobiliario del Centro, solo ha pagado 25 millones. El resto era a plazos. Ya metí demanda de nulidad. Si ganamos, y ganaremos, la tierra vuelve a ti, y Cristóbal tendrá que devolver esos 25 millones. Más daños y perjuicios. Marta negó incrédula. Él de verdad se llevó todo. Tomás la miró con compasión. No todo. No se llevó tu voluntad de pelear. Y no se llevó a tus hijos todavía, porque ahora pasamos a la ofensiva. Al día siguiente, Tomás organizó una junta en su despacho en Reforma, piso 20 con vista al Ángel. En la mesa, Tomás, Marta, el detective Peralta, la doctora Mondragón y una abogada joven, asociada de Tomás, Magdalena Cruz. En la pared, un pizarrón de corcho con fotos y líneas rojas, conectando todo el complot. Tomás se paró frente al tablero. Bien, tenemos 5 cargos contra Cristóbal Navarro: falsificación de documentos médicos, cohecho, fraude, despojo de patria potestad con pruebas falsas y sustracción de menores. Hay que probar todo. Peralta, ¿qué tienes? El detective, cincuentón de pelo gris y mirada de águila, abrió su libreta. Tengo grabación de una charla entre Cristóbal y Alcaraz. Puse un micrófono en el consultorio de Alcaraz, con orden judicial que conseguiste. En la grabación, discuten cómo deshacerse de Marta para siempre. Cito a Cristóbal: esa loca no se rinde. Hay que encerrarla más tiempo. ¿Puedes armar un reporte de peligrosidad para los niños? Alcaraz responde: puedo, pero cuesta. Otros 200,000. Cristóbal: te doy 500, pero quiero que no salga del psiquiátrico en un año. Tengo el audio en USB, con cadena de custodia y peritaje de voz. Silencio denso en la sala. Marta escuchaba, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con terror. Ese hombre a quien amó planeaba destruirla metódicamente. La doctora Mondragón añadió: tengo el análisis clínico, todos los exámenes preboda de Marta, hechos para el seguro médico de la orquesta, muestran salud mental perfecta. Y de repente, 3 semanas antes del parto, Alcaraz diagnostica esquizofrenia. Médicamente imposible. Eso no aparece de un día a otro.
Es fraude obvio. Magdalena Cruz, la joven abogada, aportó. Chequé el registro del juzgado familiar. La sentencia de interdicción salió en un procedimiento especial, sin audiencia, sin presencia de Marta, sin defensor de oficio real. Es violación al debido proceso. Esa sentencia se cae fácil. Tomás anotaba. Bien, tenemos material. Vamos a meter varias demandas paralelas. Una para tumbar la interdicción, otra para recuperar patria potestad, otra civil para anular la venta del terreno, y la penal contra Cristóbal, Alcaraz y el notario Villalobos. Será guerra, pero ganable. Marta alzó la mano insegura. ¿Licenciado? ¿Cuánto va a tardar? ¿Veré a mis hijos este año? Tomás la miró con ternura. Marta, los juicios en México son lentos, promedio 1 año o 2, pero tenemos algo que Cristóbal no vio venir. La verdad, pruebas duras y prensa. Los medios ya olieron la sangre, y los jueces odian quedar mal en casos donde se usan niños para tranzas. Haremos todo para que los veas lo más pronto posible. Las semanas siguientes, la vida de Marta se volvió un torbellino legal. Audiencias, declaraciones, firmas. Tomás le explicaba todo el proceso, traduciendo del abogañol al español simple. Marta aprendía rápido. Quería entender al monstruo legal para vencerlo. Mientras tanto, la vida en la casona con Tomás agarró una rutina bonita. Marta se levantaba temprano, hacía desayuno, huevos, pan tostado, café. Tomás bajaba de traje, listo para la guerra. Comían juntos platicando estrategias. Luego él se iba y Marta se quedaba, limpiaba un poco, cocinaba y tocaba el violín. La música era su terapia. Componía piezas nuevas, tristes pero esperanzadoras. Una la llamó Santiago, Miguel, Sofía. En la noche Tomás volvía cansado, pero siempre tenía tiempo para cenar y contarle el día. Hoy interrogamos al notario Villalobos. Cantó todo, lloró, dijo que Cristóbal lo amenazó con arruinarlo si no cooperaba. Oh, el perito grafólogo confirmó que tu firma es falsa. Cristóbal se hunde. Marta escuchaba sintiendo que algo cambiaba en su pecho. Ya no veía a Tomás solo como salvador. Empezaba a verlo como hombre, solitario, roto por su propia pérdida, encontrando sentido en ayudar. Veía cómo se le suavizaba la mirada al verla, cómo a veces le tocaba el brazo como para asegurarse de que era real. Una noche de finales de marzo, ya haciendo menos frío, estaban en la sala. Tomás leía, Marta tocaba quedito. De pronto paró. Tomás la miró. ¿Qué pasa? Marta negó. Luego dijo bajito, licenciado, quería preguntarle, ¿por qué hace todo esto? Ha gastado una fortuna en mí, su tiempo, su prestigio. ¿Por qué? Tomás dejó los papeles, mirando el fuego. Silencio largo. Habló con voz ronca de dolor. Porque no salvé a mi familia. Hace 5 años, cuando Ana y Sofía iban en la carretera, yo llamé a mi esposa. Discutí con ella por teléfono por una estupidez. Yo estaba enojado. Ella lloraba. Y entonces, el tráiler las golpeó. Si no hubiera llamado, si ella no hubiera estado distraída, tal vez habría esquivado. No sé, pero vivo con eso diario. No pude salvarlas, pero puedo salvar a otros. Puedo hacer que su muerte tenga sentido, siendo mejor abogado, mejor humano. Se calló, limpiándose los ojos. Marta se acercó y le puso la mano en el hombro. Tomás, no fue su culpa. Los accidentes pasan. Pero usted me salvó a mí, literalmente. Si no me hubiera encontrado, estaría muerta. Y me devolvió la dignidad. Es usted un hombre bueno, el mejor que he conocido. Tomás la miró con ojos brillosos. Y tú eres la mujer más valiente que he conocido, Marta. Sigues luchando, sigues creyendo. Se miraron largo rato en silencio, solo con el crepitar de la leña. Había algo en el aire, frágil, pero real. Un sentimiento que ninguno se atrevía a nombrar. Marta retrocedió sintiendo las mejillas arder. Perdón, yo
Buenas noches. Y salió rápido. Esa noche en la cama pensaba en él. No podía enamorarse. Sería injusto. Él era su abogado, su protector, y ella una mujer rota sin futuro claro. Pero el corazón no obedece. Y Marta sentía un calor nuevo, que no era solo gratitud. En abril, el primer gran triunfo. El Tribunal Superior de Justicia revocó la interdicción. Tomás llegó a casa con la sentencia, sonriendo. Marta, eres libre, legalmente capaz otra vez. Marta lloró leyendo el papel. Se restituye a Marta Castillo el pleno goce de sus derechos civiles. Pero faltaba lo más duro, los niños. En mayo fue la audiencia de patria potestad. Sala llena, prensa, curiosos. Marta sentada junto a Tomás, vestido sencillo azul, trenza. Se veía asustada pero firme. El juez, el licenciado Ramírez, viejo lobo de mar, miró a las partes. Escuchemos a la madre. Señora, explique por qué debe recuperar a sus hijos. Marta se paró, voz baja pero firme. Su señoría, soy madre de trillizos. Los parí, los amé desde el primer segundo. Me los quitaron no por ser mala madre, sino porque mi esposo usó mentiras y dinero para robarme. Ahora que se sabe la verdad, le ruego, déjeme estar con ellos. Es lo único que quiero. Luego Cristóbal. Entró seguro, traje caro, peinado perfecto, pero era fachada. Sudaba, le temblaba un músculo en la mandíbula. Se sentó en el estrado, sonrisa suave al juez. Su señoría solo quería proteger a mis hijos. Mi ex esposa tenía problemas mentales graves. Los médicos lo dijeron. Tuve que actuar por seguridad. Tomás se levantó, acercándose como un tiburón. Voz fría. Señor Navarro, ¿recuerda al doctor Alcaraz? Cristóbal asintió. Sí, el psiquiatra de mi mujer. Tomás puso el estado de cuenta en la mesa. ¿Y recuerda transferirle $500,000 3 días antes del diagnóstico? Cristóbal palideció. Era pago de honorarios. Tomás cortó. ¿Honorarios de $500,000? Cuando una consulta cuesta $1,000, no insulte la inteligencia de este tribunal. Tomás puso el audio. La voz de Cristóbal llenó la sala. Esa loca no se rinde. Hay que encerrarla más tiempo. Silencio absoluto. Todos oyeron la maldad pura. Cristóbal quedó mudo, blanco. El juez lo miró con asco. Señor Navarro, esto no es un padre preocupado. Es una conspiración criminal. Sentencia. Se restituye la patria potestad total a Marta Castillo. Cristóbal Navarro pierde todos los derechos y se le prohíbe contacto hasta que termine el juicio penal. Los niños serán entregados a la madre en 7 días. Marta oyó eso y el mundo se detuvo. 7 días. 8 meses de infierno terminaban. Cayó en la silla llorando sin fin. Tomás la abrazó. Ganaste. Ganaste, Marta. Cristóbal salió escoltado, cara de furia y derrota. 7 días después. Mañana cálida de mayo. Marta frente a la casa de las Lomas, de la mano de Tomás. La actuaria del juzgado, una señora amable, abrió la reja. Señora, los niños esperan. Son chiquitos, 1 año y medio. Tenga paciencia. Entraron. En la sala, en la alfombra, 3 niños. 2 niños idénticos, Santiago y Miguel. Y una niña, Sofía. Rizos claros, sonrisa de luz. Marta se quedó en la puerta paralizada. Los miraba, esas 3 vidas que le arrancaron. Lloraba sin poder hablar. Sofía, la más aventada, se paró tambaleándose. Fue hacia Marta, estirando los brazos. ¿Mamá? La palabra que Marta esperó 8 meses. ¡Mamá! Marta cayó de rodillas abrazándola con fuerza desesperada. Sofía reía tocándole la cara. ¿Mamá Yoja? Marta reía entre lágrimas. Sí, mi amor. Mamá llora de felicidad. Santiago y Miguel se acercaron también. Marta abarcó a los 3, besándolos, oliéndolos. Los amo. Nunca los voy a dejar. Nunca. Tomás miraba desde la puerta con el nudo en la garganta. Ese momento valía todo el trabajo. Sanaba algo en su propio corazón roto. La actuaria dijo: «Son suyos, señora. Vámonos». Marta miró a Tomás. Él sonrió.
vámonos a casa. Pero Cristóbal no se rindió. Una semana después, empezó la guerra sucia. Como perdió a los niños, decidió destruir la imagen de Marta. Contrató una agencia de relaciones públicas para atacar en redes y prensa. Padre ejemplar robado por esposa inestable y amante abogado. Notas pagadas en revistas de chismes. Marta C., la estafadora que sedujo al millonario abogado. Fake news. Decían que era prostituta, que los niños no eran de Cristóbal, que ella y Tomás eran amantes desde antes. Marta leía eso sintiendo que el mundo le caía encima. Lloraba en la cocina. Tomás, me están destruyendo. La gente va a creer que soy un monstruo. Tomás le quitó la tablet. Marta, es ruido. Quien te conoce sabe quién eres. Tenemos la verdad, y la verdad siempre gana al final. Pero Cristóbal tenía unas más. En junio, un mes antes del juicio penal, su madre, doña Isabel, demandó régimen de visitas. Alegaba derechos de abuela, diciendo que Marta alienaba a los niños. Tomás se enfureció. Es manipulación. Esa bruja ayudó a Ponnos a robarlos. Marta, con Sofía en brazos, sentía impotencia. ¿Qué hacemos? Tomás respiró hondo. ¿Pelear? En el juzgado demostraremos quién es esa abuela. Pero eso significaba más audiencias, más desgaste. Marta estaba agotada. Cuidaba a los trillizos día y noche, pero las noches las pasaba preparando defensas. Tomás ayudaba lo que podía. Contrató una niñera, doña Cris, pero era pesado. Una noche de junio, Marta estaba en el jardín viendo jugar a los niños. Se veía flaca, cansada. Tomás salió con 2 cafés. Se sentó junto a ella. Descansa, Marta. Te vas a enfermar. Ella negó. No puedo. Siguen atacando. Isabel, Cristóbal, ¿cuándo termina esto? Tomás le tomó la mano. Pronto. El juicio penal es en una semana. Ahí se acaba. Marta lo miró con cansancio infinito. ¿Y si perdemos? Tomás negó. No perderemos. Te lo prometo. Al día siguiente, el fiscal del caso, licenciado Medina, llamó a Tomás. Licenciado, malas noticias. El notario Villalobos se retractó. Dice que su detective lo obligó a confesar falsamente. Su nuevo abogado dice que hubo tortura psicológica. Tomás se heló. ¿Qué? Imposible. Tenemos la grabación. Medina suspiró. Su defensa dice que el audio fue coaccionado. ¿Y sabe qué? Su abogado es del despacho que paga Cristóbal. Tomás colgó con rabia. Cristóbal volvió a comprar al notario. Un testigo clave menos. En la noche se lo dijo a Marta. Ella sintió desesperación. Entonces, ¿perdemos? Tomás negó. No, tenemos a Alcaraz. Tenemos el audio del consultorio. Tenemos a la doctora Mondragón. Villalobos era solo una pieza, pero sabían que perdieron ventaja. Cristóbal peleaba a muerte. 2 días antes del juicio, sábado en la noche, Marta no podía dormir. Bajó a la cocina por té a las 2 de la mañana. Luz en la sala. Tomás revisaba expedientes. ¿No duermes? Marta negó. Tengo miedo. Miedo de que gane. De que me los quite otra vez. Tomás se levantó acercándose. Le tomó la cara entre las manos. Marta, escúchame. No va a ganar. No lo permitiré. Construí un caso blindado. Tenemos pruebas, ¿verdad? Y sobre todo, te tenemos a ti. Tú eres la prueba. Tu valentía, tu maternidad. Ningún juez te verá y pensará que eres mala madre. Marta lo miraba sintiendo que algo se rompía. No podía fingir más. Susurró. Tomás, yo me enamoré de ti. Salió solo. Tomás se quedó quieto, mirándola. Silencio largo. Luego dijo con voz quebrada. Marta, yo también, desde hace meses. Pero no quería decirte. Eras mi clienta. Estabas herida, pensé. Que sería aprovecharme. Marta le puso un dedo en los labios. No es aprovecharse. Es verdad. Lo siento aquí. Tú me salvaste. Pero ahora yo te salvo a ti. De tu soledad. De tu culpa. Tomás la atrajo hacia sí, besándola suave, con cuidado, como si fuera de cristal. Marta respondió al beso,
sintiéndose segura y amada por primera vez en años. Se quedaron abrazados escuchando la leña, sabiendo que pasara lo que pasara mañana, se tenían el uno al otro. Pero al día siguiente, domingo, llegó el último golpe bajo. Tomás fue por pan. Regresó pálido con un periódico sensacionalista, El Gráfico de la Tarde. Titular enorme: Abogado Velázquez y su amante. ¿Romance construido sobre mentiras? El artículo estaba lleno de veneno, citas de fuentes anónimas, fotos robadas de ellos dos en el jardín. Decían que planearon todo para robarle a Cristóbal, que Tomás sedujo a Marta por su dinero, el que le iban a sacar a Cristóbal, que era un complot de amantes. Marta leyó con náuseas. Se acabó. Destruyeron tu reputación. El juez no nos creerá. Tomás negó, tenso. Es el último movimiento desesperado, pero debemos ser fuertes. Mañana es el juicio, mostraremos la realidad. Pero sabían que en el juicio de la opinión pública ya iban perdiendo. Lunes en la mañana, juzgados de Doctor Lavista, prensa por todos lados. Gritaban, flashes. Tomás protegió a Marta para entrar. Cristóbal estaba adentro, junto a su abogado estrella, el licenciado Salinas. Se veía tranquilo. Le sonrió a Marta con burla. El juez Ramírez abrió sesión. Juicio penal contra Cristóbal Navarro, Rogelio Alcaraz y otros por fraude y privación de libertad. Fiscalía, presente pruebas. El fiscal Medina presentó todo: audios, peritajes, testimonio de la enfermera Janina. Todo armaba el rompecabezas. Luego, Tomás llamó a la doctora Mondragón. Ella explicó por qué el diagnóstico era imposible. Luego la defensa. Salinas se paró sonriendo. Su señoría, quiero señalar un hecho público: la relación íntima entre la querellante y su abogado. ¿No le resta credibilidad a todo esto? Silencio. El juez frunció el ceño. Abogado, la vida privada no es materia del juicio. Salinas. Claro, pero pregunto al licenciado Velázquez, ¿es cierto que tiene relación romántica con la señora? Tomás se levantó, hirviendo. Respondió calmado. Sí, es cierto, pero empezó después de recuperar a los niños, y no cambia los hechos delictivos de su cliente. Salinas sonrió. Ah, después. ¿O será que usted, viudo solitario, rescató a la damisela para quedársela? ¿No es manipulación? Marta gritó. Es mentira. Él nunca me manipuló. El juez golpeó el mazo. ¡Orden! Tomás calmó a Marta, pero la duda estaba sembrada. El juicio duró todo el día. Al receso para deliberar, ya era tarde. En el pasillo, Cristóbal se les acercó. Miró a Marta con odio frío. ¿Crees que vas a ganar? Aunque vaya a la cárcel, te destruiré. Tú y tu amante vivirán manchados siempre. Tomás se interpuso. Vete, Cristóbal. Ya perdiste. Él rió. Ya veremos. Sentencia en una semana. 7 días eternos. En casa el ambiente era tenso. Los niños lo sentían. Marta trataba de ser normal, pero en la noche rezaba. Dios, déjanos ganar. Por mis hijos. Tomás trabajaba sin parar, buscando reforzar el caso final. Y entonces, el milagro. Miércoles en la noche. Timbre en la casona. Tomás abrió. Una chica joven, asustada, pelo oscuro. Soy Inés Torres. Fui asistente de Cristóbal Navarro 2 años. Tengo que hablar. Tengo algo. La dejaron pasar. Inés temblaba. Trabajé para él desde 2022. Vi cómo trataba a su esposa por teléfono. Oí una vez una plática con su madre, doña Isabel. Ella le decía, deshazte de ella, quítale a los niños y tírala a la calle. Nadie la va a defender. Y él dijo, ya tengo el plan. Alcaraz me hace los papeles. Grabé esa charla con mi celular, por si acaso algún día me quería involucrar a mí. Tomás sintió la adrenalina. ¿Tienes el audio? Inés asintió, sacando un celular viejo. Aquí, pero tengo miedo. Él es poderoso. Marta le tomó la mano. Inés, ayuda por favor. Si no hablas, gana él. Sé valiente. Inés susurró. Está bien, declaro, pero protéjanme.
Tomás prometió protección. Escuchó el audio. Era oro puro. Cristóbal e Isabel planeando cada paso criminal. Tomás llamó al fiscal a medianoche. Tengo testigo nuevo y prueba superveniente. Esto lo cambia todo. Día de la sentencia. Lunes 8 de julio. Calor de verano. Marta vestida sencilla, blusa blanca. Tomás la llevó entre la prensa, ahora más dividida. En la sala, Cristóbal y su madre Isabel, altiva. El juez Ramírez entró. Antes de sentencia, ¿hay algo más? Fiscal Medina. Sí. Prueba superveniente. Testimonio de Inés Torres y grabación. Defensa. Objeción. Fuera de tiempo. Juez. Se admite por relevancia. Pase la testigo. Inés declaró todo. Luego pusieron el audio. La voz de Cristóbal. Tengo que deshacerme de ella, mamá. La voz de Isabel. Esa mujer es una ladrona. Hazla pasar por loca. Alcaraz ayuda. Los niños se quedan con nosotros, la familia de verdad. Risas frías. Silencio sepulcral en la sala. El juez miraba a Cristóbal con incredulidad. Cristóbal estaba pálido. Es montado. Inteligencia artificial. Juez. El peritaje lo dirá, pero parece muy real. Miró a Isabel. ¿Señora? Isabel se levantó arrogante. Solo protegía a mi familia de esa arribista. No es crimen defender a los suyos. El juez dijo la frase lapidaria. Señora, proteger a la familia no incluye cometer delitos. Secuestrar niños y destruir vidas. Eso se llama delincuencia organizada. Sentencia. Cristóbal Navarro, culpable de fraude, falsedad, violencia familiar y sustracción. Pena. 8 años de prisión sin derecho a fianza. Reparación del daño. 12 millones por el terreno, más 5 millones por daño moral. Embargo precautorio de bienes inmediato. Cristóbal saltó gritando. Los policías lo agarraron. Isabel Navarro. 3 años de prisión, condicional por edad, y multa de 1 millón. Pérdida total de 1.900. Derechos de visita por 10 años. Isabel se derrumbó en su asiento. Doctor Alcaraz, 5 años de cárcel e inhabilitación médica permanente. Alcaraz lloraba. Jueza Marta. Señora Castillo, el Estado le pide perdón por fallarle. Que esto sea el inicio de su nueva vida. Mazo. Sentencia firme. Marta se quedó quieta. 8 años. Y recuperaba todo. Tomás la abrazó. Ganaste todo. Marta lloró en su hombro, liberando todo el dolor de esos meses bajo el puente y en los juzgados. Al salir, la prensa preguntó. Marta, deteniendo a Tomás, habló a las cámaras. A todas las mujeres que pasan por esto. No están solas. Hay justicia. Luchen. Nunca se rindan. Cristóbal fue al reclusorio norte. Marta nunca lo visitó. Isabel se fue de la ciudad, humillada. Marta recuperó su dinero. Era millonaria, pero lo importante eran los niños. Santiago, Miguel y Sofía crecieron felices en la casona del Pedregal. Tomás se convirtió en Papá Tomás. Los amaba como propios. Marta y Tomás ya no escondían su amor. Se casaron 3 meses después en una iglesia pequeña en Valle de Bravo. Boda sencilla. Los trillizos de pajes. Marta tocó el violín en lugar de llevar ramo. En el baile, Tomás le dijo, «Gracias por dejarme salvarte». Ella respondió, «Tú me encontraste. Yo me salvé sola con tu ayuda». Pasaron 15 años. Marta fundó Esperanza Materna, ayudando a mujeres en crisis. Volvió a dar clases de música en casa. Los trillizos, ya de 17 años. Sofía, violinista prodigio en el Conservatorio Nacional. Santiago, estudiando Derecho en la UNAM, como papá. Miguel, basquetbolista. Cristóbal salió de la cárcel arruinado, solo, viejo. Nadie lo esperaba. Un día fue a espiar la casa del Pedregal. Vio a la familia feliz en el jardín. Lloró y se fue para siempre. Marta, sentada en la terraza con Tomás, viendo el atardecer chilango, pensó en aquella noche bajo el puente de circuito. Apretó la mano de su esposo. Gracias, Dios, pensó. Valió la pena resistir. Y las estrellas sobre la Ciudad de México brillaron, confirmando que el bien
Aunque tarde, siempre gana la guerra.